Saludos, comunidad de Shade. Hoy vamos a contar 5 historias que ocurrieron en San Luis Potosí. Deja tu like y tu comentario aquí abajo si estás disfrutando de nuestras historias. Prepárate, porque vamos a comenzar. Ya. Siempre he vivido en San Luis Potosí, en una zona un poco alejada de la ciudad, donde el polvo del camino se mezcla con el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Heredé esta pequeña plantación de mis abuelos, junto cuenta. Y no, sinceramente, no sé si quiero salir de ella. Con algunas cabezas de ganado, no es mucho, pero es suficiente para asegurar mi sustento. Desde niño, aprendí a respetar la tierra y los animales, y esta vida sencilla siempre me bastó. Nunca fui de creer en leyendas o cosas por el estilo, aunque aquí en la región hay muchas historias sobre apariciones, gritos en el bosque y criaturas que rondan las plantaciones por la noche. Siempre pensé que era solo charla de gente mayor para asustar a los niños. Recuerdo bien que mi abuelo contaba historias alrededor de la estufa de leña, mientras mi abuela preparaba un café negro fuerte en la tetera. Él decía que había un bicho extraño que aparecía a veces, sobre todo en noches cálidas y silenciosas, cuando ni los grillos cantaban. Decía que no era lobo, ni jaguar, ni nada conocido. Un bicho que andaba en 2 patas, con ojos grandes y brillo propio. En ese tiempo, esas historias me daban escalofríos, pero después de crecer, aprendí a verlo como tradición oral. Nunca vi nada extraño por aquí, hasta esa noche. El día había sido como cualquier otro. Me levanté temprano, cuidé a los animales, revisé las cercas, atendí el riego. Por la tarde, fui a la ciudad a buscar alimento y dejé algunas verduras en la casa de mi hermana. Volví antes del anochecer, como siempre hago, porque conducir de noche por estos caminos es pedir dolor de cabeza, sin iluminación, con baches en el asfalto, a veces hasta algún animal cruzando de repente. Cené algo sencillo y me fui a dormir temprano, cansado. Cerca de las 2 de la madrugada me despertó un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento o algún caballo suelto, pero luego escuché un sonido que no sé describir bien. Era como un grito, pero no parecía humano ni animal. Era seco, cortante, parecía venir de lejos y cerca al mismo tiempo. Me levanté despacio y fui hasta la ventana. Afuera estaba oscuro, solo con un hilo de luna iluminando el campo. El silencio era pesado, como si todo se hubiera detenido. Incluso los perros del vecindario estaban callados. Fue entonces cuando escuché un tipo de galope, pero no era como un caballo. El sonido era irregular, como si las patas no fueran todas iguales. Sentí un frío en la espalda, de esos que no vienen del clima. Mi primera reacción fue agarrar la linterna y la escopeta que me dejó mi abuelo, más por costumbre que por necesidad real. Fui hasta la puerta, pero no tuve valor de abrir. Eso seguía rondando afuera, y cada paso parecía más pesado. Empecé a temblar, y no era por frío. Mi corazón latía fuerte, y mi respiración se volvió corta. No soy de asustarme fácilmente, pero había algo en esa presencia que me decía que no saliera. Me encerré adentro, cerré todas las ventanas y apagué la luz. Me quedé en silencio un buen rato, intentando entender qué pasaba. Los pasos parecían alejarse, pero pronto volvían. Era como si aquello estuviera dando vueltas alrededor de la casa. En cierto momento pensé que se iba, pero entonces escuché de nuevo ese grito. Esta vez más cerca, más fuerte. Se me erizó la piel por completo y me alejé de la puerta. No pude ver nada por la ventana, solo oscuridad y un reflejo extraño, como si 2 ojos me miraran desde lejos. Cerré la cortina sin pensar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo quedó en silencio otra vez. Quizá 1 hora, quizá más. Me acurruqué en un rincón de la sala con la escopeta en el regazo, esperando amanecer. Cuando aparecieron los primeros rayos de sol,
Esperé un poco más antes de abrir la puerta. Tenía miedo de lo que podría encontrar afuera, pero necesitaba ver a los animales, revisar la plantación. Cuando finalmente tomé valor, abrí despacio. La angustia seguía pegada a mí. Lo que vi me dejó sin aliento. Varios de los terneros estaban muertos, esparcidos por el pasto, con heridas profundas y cortes que no parecían hechos con garras o dientes normales. La cerca estaba rota en 2 puntos y el suelo tenía marcas extrañas, como huellas profundas pero de forma irregular. Era como si fueran patas mixtas de animal y persona. La vegetación alrededor del corral estaba toda aplastada, destruida como si algo enorme hubiera pasado con furia. Un olor fuerte, metálico, quedó en el aire. Me dio náuseas. Caminé por la propiedad en silencio, tratando de no entrar en pánico. Mi perro, que siempre me acompañaba en la mañana, no apareció. Lo encontré acurrucado bajo el granero, temblando, el pelo erizado. Ni siquiera ladró cuando me vio. Eso me afectó más que ver a los animales muertos. Traté de registrar todo con el celular. Tomé algunas fotos, pero temblaba tanto que apenas podía sostener el aparato. Llamé a un vecino, Miguel, que vive a unos 2 kilómetros de aquí. Llegó rápido, con su hermano, y cuando vio la escena, palideció al instante. Miguel no dijo nada por un momento, solo miraba alrededor como si intentara entender lo ocurrido. Luego me contó que durante la noche, él y su hermano escucharon los mismos gritos, pero no salieron de casa. Dijeron que, desde donde estaban, vieron una sombra grande moviéndose entre las plantaciones, pero estaban demasiado lejos para ver detalles. Otro vecino más alejado dijo que vio algo con ojos rojos y piel oscura, caminando en 2 patas, pero con aspecto de animal. Nadie quiso decir el nombre de lo que pensaban que era. Pasé el día tratando de entender lo que había ocurrido. Llamé a un veterinario de la ciudad, que vino a revisar a los animales muertos. No pudo explicar bien. Dijo que parecía un ataque de animal salvaje, pero se confundió con las heridas y el estado de los cuerpos. Comentó que nunca había visto heridas así, como si algo hubiera rasgado y a la vez quemado la carne. Tomó notas, sacó fotos también y me aconsejó avisar a las autoridades, pero sabía que sería una pérdida de tiempo. Aquí nadie toma en serio ese tipo de cosas. Aún así, fui a la estación de policía rural. Conté lo que pasó, mostré las fotos, expliqué sobre los gritos y los pasos en la madrugada. El sargento que me atendió fue educado, pero se notaba en sus ojos que pensaba que estaba exagerando. Dijo que podría enviar a alguien a echar un vistazo, pero probablemente solo era un ataque de coyotes o algún perro salvaje. Salí de allí más frustrado que aliviado. Cuando llegué a casa, los buitres ya estaban sobrevolando el terreno. Pasé la siguiente noche sin dormir. Me senté en la mecedora, con la escopeta cargada a mi lado y la radio encendida bajito, solo para romper el silencio. El perro estuvo todo el tiempo debajo de la mesa, no quiso salir ni para comer. Cada vez que el viento hacía que alguna hoja raspase la ventana, mi corazón se aceleraba. Era como si mi mente hubiera activado una alarma que no se apagaba. Cualquier sonido era sospechoso. Cualquier sombra parecía moverse. Lo que más me atormentaba era la incertidumbre. Lo que sea que fuera, podía volver. En las noches siguientes, los vecinos comenzaron a encerrarse más temprano. Algunas personas juraban haber visto sombras cruzando la carretera. Otras decían haber escuchado gritos similares. Nadie quería hablar mucho del tema. Aquí, el miedo se disfraza de silencio. Un hombre mayor, don Ernesto, me comentó que eso no era nuevo. Dijo que cuando era joven, algo parecido ocurrió en una finca a unos 10 kilómetros de aquí. Animales muertos, plantaciones destruidas, gente que juraba haber visto algo que no era de este mundo. Luego, todo desapareció de la nada, como si nunca hubiera pasado. Reforcé las cercas durante el día y cerré todo por la noche.
Puse campanas en las puertas y hasta algunas trampas improvisadas en la parte trasera de la plantación. No era mucho, pero me daba la sensación de que intentaba protegerme de alguna forma. Sabía que no serviría si eso volvía, pero uno se aferra a lo que puede cuando tiene miedo. Evité contar a mi familia lo que realmente pasó. Solo dije que perdí algunos animales para no preocupar a nadie. Por dentro, estaba hecho pedazos. Una noche, casi una semana después del primer ataque, volvió el grito. No era exactamente igual al anterior. Esta vez parecía más prolongado, más grave, como si estuviera más cerca. Me levanté de inmediato, escopeta en mano, y fui a la puerta, pero no la abrí. Me escondí cerca de la ventana, con la luz apagada, tratando de ver algo afuera. Fue entonces cuando vi, en el límite de la plantación, entre las sombras de los árboles, algo se movió. No era una persona. Era grande, informe. Los ojos brillaban en un tono anaranjado como brasas encendidas. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas no respondían. La criatura, o lo que fuera, parecía estar olfateando el aire. Movía la cabeza lentamente, como buscando algo. No emitía ningún sonido, solo el leve susurro de las hojas al moverse. Después de unos segundos que parecieron horas, simplemente se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Solo entonces me di cuenta que estaba conteniendo la respiración. Me senté en el suelo, sudando, temblando, con el corazón latiendo como si quisiera salir del pecho. Al día siguiente encontré marcas en el suelo, más huellas extrañas. Algunos árboles tenían ramas rotas bien altas, como si algo grande hubiera pasado por allí. La plantación estaba intacta, pero los animales estaban inquietos. Las vacas no querían acercarse a una de las cercas y mugían bajo, nerviosas. El perro pasó el día escondido de nuevo. Aquello parecía estar jugando conmigo, rondando, apareciendo solo lo suficiente para recordarme que podía volver en cualquier momento. No era casualidad, era intención. Miguel vino a visitarme al atardecer. Dijo que escuchó ruidos parecidos esa misma noche. Hablamos un rato, como desahogándonos, pero en el fondo ninguno de los dos sabía qué hacer. Me contó que, cuando era adolescente, su abuelo hablaba de un bicho de las sombras que solo aparece cuando la tierra está desequilibrada, cuando algo no está bien en el lugar. No soy de creer en esas cosas, pero después de lo que vi, es difícil ignorarlas. Cada noche, la tensión aumentaba. La espera por el próximo ataque me consumía más que el ataque en sí. Después de 2 semanas, volvió el silencio. Ningún grito, ninguna huella nueva, ningún animal muerto. La normalidad, si es que puedo llamarla así, parecía haber regresado, pero yo ya no era el mismo. Dormía mal, con pesadillas. Me despertaba con la sensación de estar siendo observado, y cada vez que el viento silbaba entre los árboles, sentía un escalofrío que me hacía levantar de la cama y revisar las ventanas. Lo que más me asusta no es lo que pasó, sino lo que puede volver a pasar, porque en el fondo sé que eso todavía está por ahí. En esta tercera semana, empecé a notar otras cosas extrañas. Pequeños detalles a los que antes quizá no prestaba atención. Una rama rota donde no debería estar. Marcas en el suelo que parecían borradas apresuradamente. Incluso un silencio fuera de lo común en ciertas partes de la plantación. Los pájaros dejaron de cantar en una zona específica, como si supieran que algo andaba mal allí. Empecé a evitar ese tramo, incluso durante el día. La sensación de ser observado se hacía más fuerte cada vez que me acercaba. En este punto, ya no me preocupaba solo por los animales o la plantación. Empecé a temer por mí mismo. Cuando uno se da cuenta que hay algo afuera que no entiende, que no puede enfrentar ni alejar, la impotencia es abrumadora. Pensé en mudarme, dejar todo atrás, pero esto es mi vida, lo que mis abuelos construyeron con tanto esfuerzo. Además, sabía que aunque me fuera,
Cargaría ese miedo conmigo. No se puede huir de algo que entra en tu cabeza y cambia la forma en que ves el mundo. Una mañana, un matrimonio de vecinos mayores que viven a 3 fincas de la mía me llamó para mostrarme algo. En su terreno había un claro abierto de repente, como si la maleza hubiera sido aplastada por algo muy pesado. En el centro, un círculo casi perfecto, con la tierra oscura, hundida y con un olor fuerte, como a azufre. El señor que vivía allí me miró a los ojos y dijo con firmeza: «Esto no es obra de ningún bicho, es de allá, de donde no se vuelve». No supe qué responder. Solo miré eso con un nudo en la garganta. Después de ese día, comenzamos a comunicarnos más. Miguel, ese matrimonio y otros 2 vecinos formamos una especie de vigilia informal. Nos hablábamos por radio en la noche, solo para saber si todo estaba bien, si alguien había visto o escuchado algo extraño. No era exactamente un plan de protección, pero era bueno saber que no estaba solo. La soledad es peor cuando se mezcla con el miedo. Saber que otros pasaban por lo mismo me ayudaba a no sentirme loco. Una de las noches más extrañas fue cuando la radio emitió estática sola, sin que nadie presionara ningún botón. Eso era imposible, o al menos debería serlo. Todos teníamos las radios encendidas y nadie habló, pero la interferencia apareció de la nada. Y en medio del ruido, juraría haber escuchado algo parecido a una respiración. Pesada, lenta, como si alguien o algo estuviera ahí, escuchando con nosotros. Guardamos silencio por un rato, y luego uno de los vecinos apagó la radio por miedo. Yo hice lo mismo. Eso no era una falla técnica, era otra cosa. Poco a poco, los días comenzaron a recuperar una apariencia de normalidad. El ganado nuevo que compré se adaptó, las cercas estaban firmes, la plantación resistió, pero yo ya no era el mismo. Me volví más cerrado, más atento, más desconfiado de lo que me rodea. El perro nunca volvió a la normalidad. Parece siempre alerta, como si esperara que algo vuelva. A veces, mira hacia la oscuridad como si viera algo que yo no puedo ver. En esos momentos se me pone la piel de gallina. Mi hermana vino a visitarme el mes pasado. Notó que estaba diferente, pero no insistí mucho en explicarle. Solo le dije que había tenido noches difíciles, algunos problemas con los animales. Ella comentó que mi mirada estaba extraña, que parecía más viejo. Tal vez lo estaba. Sentí que algo murió en mí después de esas noches. Cierta inocencia, una seguridad silenciosa que solo se nota cuando se pierde. Ahora todo lleva una sombra. Miguel me dijo que comenzó a anotar todo en un cuaderno. Describe los gritos, las fechas, lo que cada vecino reportó. Dice que quiere dejar un registro, aunque nadie crea. Yo también pensé en hacerlo, pero creo que mi forma de registrar fue contar lo que viví. A veces escribir es una forma de no volverse loco, de poner nombre a lo que parece imposible. Aún no sé qué pasó aquí, pero estoy seguro de que fue real. No fue sueño, ni alucinación, ni invención de una mente cansada. Lo más difícil es aceptar que no hay respuestas. Crecemos pensando que todo tiene explicación, aunque tome tiempo. Pero hay cosas que simplemente no encajan, que no siguen ninguna lógica. Nunca creí en fantasmas, criaturas o maldiciones, pero ahora pienso que quizás hay cosas entre los mundos, cosas que se escapan por grietas que no vemos. Y a veces, esas cosas cruzan nuestro camino, dejan una marca y se van como si nada pasara. Solo que nunca volvemos a ser los mismos. Algunos vecinos todavía hablan de aquella época con temor. Uno que otro admite haber visto algo también, pero nadie se detiene en detalles. Es como si hubiera un pacto silencioso entre nosotros. Sabemos que pasó algo, pero no queremos nombrarlo ni alimentarlo. Fingir que pasó es más fácil, más seguro. Aún así, todos reforzaron sus cercas, compraron linternas más potentes, algunos hasta empezaron a usar amuletos.
Puede parecer superstición, pero aquí, después de lo vivido, nadie juzga a nadie. Hay noches en las que miro el cielo y trato de recordar cómo era antes. Mi rutina, los días tranquilos, los sonidos comunes que ahora me parecen sospechosos. A veces escucho a mi abuela en la memoria, diciéndome que respete la tierra y escuche lo que quiere decir. Tal vez todo esto fue una advertencia, un recordatorio de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que entendemos, y que por más que sembremos, cuidemos y cosechemos, esta tierra también guarda sus secretos. Sigo viviendo aquí, sigo plantando, cuidando a los animales y la tierra. Pero ahora lo hago con otra percepción. No duermo sin revisar las cerraduras, no camino solo por la noche. Aprendí que el silencio puede esconder más que la ausencia de sonido, y que a veces el miedo no es solo fruto de la imaginación. Nunca supe exactamente qué pasó aquí aquella noche, pero sé que pasó, y dejó marcas que no se borran con el tiempo. Lo que fuera, no pertenecía a este mundo, y aunque no lo vea de nuevo, nunca dejé de sentirlo. Una tarde, cuando regresaba de una caminata corta por el terreno, encontré un collar antiguo colgado en una cerca. Era simple, de cuero oscuro con un colgante de piedra pulida. Nunca había visto eso antes, y nadie que conozco usa ese tipo de cosa. Lo tomé con cuidado, pero sentí un malestar inmediato. Era como si tuviera una energía, una presencia. Lo guardé en un cajón, sin saber qué hacer. Luego Miguel me dijo que collares así eran usados por antiguos habitantes de la región como protección contra fuerzas de la noche. No sé si creo, pero lo dejé ahí. Empecé a soñar con los gritos. En el sueño estoy afuera, atrapado en medio de la plantación, y el sonido me rodea, viniendo de todos lados. Intento correr, pero mis piernas se hunden en la tierra mojada, y los ojos anaranjados me observan desde lo alto de los árboles. Me despierto sudando, sin aliento, con el corazón acelerado. Esos sueños vienen de vez en cuando, y no importa cuánto haya sido el día, es como si mi mente me recordara que eso todavía está acechando. Como si la experiencia estuviera dentro de mí sin salida. He pensado en vender todo y marcharme. Conozco gente que se fue de aquí sin dar explicaciones. Vecinos que desaparecieron de la noche a la mañana, diciendo que iban a intentar la vida en la ciudad, pero nunca volvieron. Pero cada vez que pienso en dejar esta tierra, siento que perdería más que un lugar. Perdería la historia de mi familia, la memoria de mis abuelos, todo lo que se construyó con sudor y paciencia. Además, algo me dice que no serviría de nada huir, que esto no está atado a un lugar, sino a mí. Poco a poco, he aceptado que algunas cosas no tienen respuesta, y tal vez ni siquiera la necesiten. La vida aquí continúa, diferente, pero sigue. Las gallinas todavía picotean, el maíz sigue creciendo, el cielo sigue cambiando de color cada atardecer. Pero hay una sombra detrás de cada rutina, una tensión que nunca desaparece por completo, como un hilo invisible que tira de mi atención hacia la oscuridad. Sigo, pero con los ojos más abiertos, más atento a lo que no se explica, a lo que se mueve cuando nadie mira. De vez en cuando, todavía escucho el grito, no con la misma intensidad que antes, pero como un eco lejano, que el viento trae cuando la noche está muy tranquila. Puede que sea mi mente jugando trucos, puede que sea solo un recuerdo, pero el sonido es lo suficientemente real como para hacerme parar y escuchar. En esos momentos siento que no se ha ido completamente, que está por ahí, escondido entre los campos, esperando, y yo, por instinto, también espero. Como si fuéramos dos lados de un mismo secreto, unidos por aquella noche. Mi hermana volvió a visitarme recientemente. Trajo a mi sobrino pequeño. La alegría de él corriendo entre los árboles me trajo un poco de paz, por un instante.
Pero cuando señaló hacia la maleza y dijo que vio un bicho con ojos brillantes, se me heló la sangre. Traté de disimular, dije que era solo imaginación, pero en el fondo sabía. Los niños sienten cosas que nosotros ya aprendimos a ignorar. Ese comentario simple me quitó el sueño por varios días. No le dije nada a mi hermana. Ella no entendería, y tal vez sea mejor así. Ahora, escribiendo esto, me doy cuenta de cuánto marcó todo esto en mí. No solo el miedo, sino la transformación. Antes era una persona común, viviendo una vida sencilla. Hoy llevo un peso que no tiene nombre. No es exactamente trauma, ni maldición. Es como una nueva conciencia, un saber de que el mundo es más grande, más extraño y más peligroso de lo que parece, y que no todo puede ser explicado con lógica o ciencia. A veces solo queda convivir con el misterio y tratar de no llamar la atención de nuevo. Algunos vecinos todavía hablan de esa época con miedo. Uno que otro admite que vio algo también, pero nadie se detiene a hablar. Es como si existiera un pacto silencioso entre nosotros. Sabemos que algo pasó, pero no queremos nombrarlo, no queremos alimentar. Fingir que pasó es más fácil, más seguro. Pero todos reforzaron sus cercas, compraron linternas más potentes. Algunos incluso empezaron a usar amuletos. Puede parecer superstición, pero aquí, después de lo vivido, nadie juzga a nadie. Hay noches en que miro al cielo y trato de recordar cómo era antes. Mi rutina, los días tranquilos, los sonidos comunes que ahora me parecen sospechosos. A veces escucho a mi abuela en la memoria, diciéndome que respete la tierra y escuche lo que quiere decir. Tal vez todo esto fue una advertencia, un recordatorio de que hay más entre el cielo y el suelo de lo que entendemos, y que, por más que sembremos, cuidemos y cosechemos, esta tierra también guarda sus secretos. Todavía vivo aquí, todavía planto, cuido a los animales, pero ahora hago todo con otra percepción. No duermo sin revisar las cerraduras, no camino solo por la noche. Aprendí que el silencio puede esconder más que la ausencia de sonido, y que a veces el miedo no es solo fruto de la imaginación. Nunca supe exactamente qué pasó aquí aquella noche, pero sé que pasó. Y dejó marcas que no se borran con el tiempo. Lo que fuera, no pertenecía a este mundo. Y aunque no lo vuelva a ver, nunca dejé de sentirlo. Todas las mañanas, salgo de casa temprano para el trabajo, aquí en San Luis Potosí, y casi siempre paso por la misma esquina. Es un lugar algo olvidado del barrio. Una parada de autobús donde hace años que no pasa ningún autobús. La alcaldía cambió las rutas y dejó esa parada abandonada, literalmente. Pero hay un señor que se sienta allí todos los días, siempre en el mismo banco de madera, aunque nadie suba en ese lugar hace tiempo. Al principio me pareció extraño, pero era solo un viejo, pensé. Quizás le gusta el sol de la mañana o el silencio del lugar. Nunca me acerqué, solo lo observaba de lejos. No parece hablar con nadie ni mirar a los lados, solo se queda ahí, mirando la calle, con una mirada un poco perdida. ¿Sabes? Un día, por curiosidad, decidí acercarme. Fue un miércoles, creo. Iba al trabajo y lo vi con un aspecto cansado, diferente de lo habitual. Le dije un buenos días un poco tímido, y él solo me miró por unos segundos, fijamente. Después, casi susurrando, dijo, «Eres el próximo». Me congelé. No entendí nada, solo lo miré esperando que dijera algo más, pero se quedó ahí, inmóvil. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. «Eres el próximo». ¿Qué significaba eso? ¿Alguna broma? ¿Una advertencia rara? Intenté ignorarlo, pensar que era alguna confusión de su mente. Al día siguiente volví a pasar por la esquina esperando verlo para preguntarle qué quiso decir, pero no apareció.
En los días siguientes, ni rastro de él. El banco estaba vacío y el silencio en la calle se sentía más pesado. Me preocupé un poco. ¿Habrá sufrido algún problema o algo peor? Pensé en preguntar a los vecinos, pero nadie parecía conocer bien a ese señor. Parecía que siempre estuvo ahí, pero nadie sabía quién era realmente. Empecé a notar que la gente evitaba mirar hacia esa parada. Parecía que tenían miedo de algo, o tal vez solo incomodidad por su ausencia. ¿Y yo qué? Me sentía raro cada vez que pasaba, como si algo estuviera mal, pero no sabía qué. Una mañana, desperté con un peso en el pecho y, sin pensarlo mucho, me encontré yendo hacia la parada de la esquina. No sé por qué, era como si algo me llamara. Cuando llegué, no había nadie. Solo el banco vacío y un papel arrugado en el suelo. Lo recogí y en él había solo una palabra escrita: ahora. Mi corazón se aceleró y el sudor frío bajó por mi espalda. No entendía qué estaba pasando, ni por qué sentía que todo eso era real y peligroso. Después de ese día, empecé a ver cosas extrañas. No era solo el señor de la parada, sino detalles pequeños, casi imperceptibles. Una sombra que parecía seguirme por la calle. Una voz baja que desaparecía cuando intentaba escuchar mejor. No se lo conté a nadie porque sabía que pensarían que estaba loco. Y para ser sincero, ni yo mismo sabía si creía en lo que veía. Solo sabía que todo giraba en torno a esa parada de autobús abandonada y a ese viejo que desapareció. Comencé a evitar pasar por la esquina, pero era casi imposible. Era el camino hacia el trabajo, al mercado, a cualquier lugar. Cada día que pasaba, mi miedo crecía y la sensación de que algo malo venía me consumía. Incluso me puse nervioso cuando salía al amanecer y no estaba seguro de si debía salir. Parecía una paranoia tonta, pero para mí era real. Me sentía atrapado en algo que no entendía. Entonces, una mañana, me desperté y noté que mi reflejo en el espejo estaba extraño. No era yo, o al menos no completamente. Mis ojos se veían diferentes, cansados, y mi piel más pálida. No era solo cansancio normal. Algo había cambiado en mí desde aquel día en la parada. Me pregunté si estaba enfermo, pero no tenía síntomas. Solo esa sensación rara, una mezcla de miedo y confusión. Empecé a dudar de mí mismo. Pasaron semanas, y yo seguía viendo al viejo en mis pensamientos, como si estuviera atrapado en mi mente. La frase, "eres el próximo", no me dejaba dormir bien. Intentaba convencerme de que era solo una broma de mal gusto, pero algo dentro de mí decía lo contrario. No podía contarle a nadie y mi familia notaba que estaba raro, pero solo decía que estaba cansado. Nadie entendía. Yo tampoco. Fue en una de esas mañanas con niebla cuando me di cuenta de que ya no era solo el viejo quien se sentaba en el banco. Yo también estaba ahí, como si mi cuerpo tuviera voluntad propia. No podía controlar eso, solo me quedaba allí mirando la calle vacía, esperando algo que no sabía qué era. La sensación de estar perdido y fuera de mi cuerpo me consumía. No sé si eso era real o solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero lo cierto es que ahora yo estaba ahí, en la parada, igual que el viejo que desapareció. No sé cuánto tiempo pasé sentado en ese banco frío de la parada, mirando la calle vacía, incluso cuando estaba en mi casa, en la cama. Era como si estuviera dividido, atrapado en dos lugares al mismo tiempo. Intentaba resistirme, pero las ganas de estar allí eran más fuertes que yo. Empecé a sentir un frío extraño que venía del suelo y subía por las piernas, una sensación que nunca había experimentado y que no podía explicar. El mundo alrededor parecía más pesado. Intenté cambiar mi rutina para evitar pasar por la esquina, pero era difícil. Incluso el camino en auto parecía llevarme hacia esa parada, como si una fuerza invisible guiara mis pasos. Empecé a salir más temprano, más tarde, pero nada funcionaba.
Esa presencia me seguía. La sensación de ser observado no me dejaba en paz, y lo más aterrador era que no sabía quién o qué me vigilaba. Un día decidí volver a la parada con una cámara en el bolsillo, esperando captar algo que me ayudara a entender lo que pasaba. Estuve allí horas, pero no apareció nada fuera de lo común. Solo un silencio extraño y una brisa leve que movía las hojas de los árboles. Pero al revisar las imágenes en el celular, vi una sombra pequeña y oscura cruzar la pantalla, demasiado rápido para ser un defecto. No sabía si era real o fruto de mi mente cansada. Pensaba en lo que podría significar «eres el próximo». ¿Próximo para qué? ¿Para desaparecer como el viejo? ¿Para quedar atrapado en esa parada para siempre? Esas preguntas me consumían y me llenaban de ansiedad. Cada paso que daba por la calle se volvía más pesado, como si el suelo intentara retenerme. Era difícil seguir con mi vida normal cuando algo tan extraño ocupaba toda mi mente. Comencé a hablar con vecinos que vivían cerca de la parada, con la esperanza de encontrar a alguien que supiera algo sobre el viejo. Pero nadie tenía respuestas claras. Algunos decían que ni recordaban haber visto a un hombre allí, como si él fuera un fantasma que nadie podía retener. Eso solo aumentaba el misterio y el miedo. ¿Tendría esa esquina alguna historia que nadie contaba? Decidí investigar en la biblioteca de la ciudad, buscando noticias antiguas sobre accidentes, desapariciones o algo relacionado con esa esquina. Encontré pocos registros, nada que explicara la presencia del viejo o la sensación extraña que dominaba el lugar. La esquina parecía invisible en la historia de la ciudad, un pedazo olvidado del tiempo. Eso aumentaba mi incomodidad, porque parecía que estaba viviendo algo único, imposible de explicar. En esa misma biblioteca, encontré un mapa antiguo que mostraba una línea de autobús que pasaba exactamente por esa parada, pero que fue desactivada hace más de 20 años. Me pareció curioso, porque el viejo parecía mucho más viejo que eso. Era como si él estuviera atrapado en el tiempo, esperando algo o a alguien. La sensación de que no era un hombre común crecía en mí, y eso alimentaba mi miedo. Cada vez más, mis noches se convirtieron en pesadillas con ese viejo en el banco, siempre repitiendo la misma frase: «Eres el próximo». Despertaba con el corazón acelerado y sudando frío, y me costaba entender dónde estaba. Mi mente no podía escapar de ese mensaje, y eso empezó a afectar mi día a día. Me volví más retraído, menos comunicativo, como preparándome para algo que no quería aceptar. Un día, al pasar por la esquina, vi algo extraño, marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies allí durante la noche. Parecían frescas, y eso me puso la piel de gallina. ¿Quién habría estado allí tan tarde? ¿O sería algo relacionado con el viejo, el banco, la presencia que sentía? La duda me consumía, pero no sabía a dónde correr. Me quedé mirando esas marcas, sintiendo que el tiempo pasaba demasiado rápido para mí. Entonces, en una mañana gris, desperté y me di cuenta de que ya no necesitaba ir al banco para sentir esa presencia. Estaba conmigo, dentro de mí, como un peso invisible que llevaba todo el tiempo. Mi reflejo en el espejo me parecía extraño, como si una parte de mí estuviera desapareciendo. Era como si me estuviera convirtiendo en parte de ese lugar, de la historia que nadie cuenta. Y todavía no sabía si quería entender qué significaba. Los días pasaban y, por más que intentara, no podía escapar de esa sensación. La presencia estaba pegada a mí, como una sombra que no podía apartar. Mi rutina se convirtió en un ciclo extraño de intentar vivir normalmente y sentirme atrapado en esa esquina, en esa parada, en una historia sin fin. A veces me preguntaba si todo aquello era un castigo, algo que merecía sin saber por qué.
Llegué a pensar en mudarme de barrio, salir de la ciudad, empezar de nuevo lejos de ese lugar y de ese recuerdo. Pero no servía de nada. Era como si algo invisible me arrastrara de vuelta allí, a esa esquina, a ese banco vacío donde ya nadie se sentaba. El miedo a ser el próximo se volvió una sombra constante, un peso en el pecho que no sabía cómo quitarme. Mi salud mental se fue deteriorando cada vez más. No era depresión ni ansiedad comunes. Era algo distinto que no podía explicar a nadie. Empecé a evitar los espejos porque mi reflejo parecía demasiado diferente, casi como si un extraño me estuviera observando. La frase del viejo resonaba sin cesar en mi cabeza, atrapándome en un ciclo de miedo y dudas. Una noche desperté con un ruido extraño en la ventana. Miré y vi una silueta al otro lado de la calle, mirando fijamente mi casa. Intenté llamar a alguien, pero el celular no tenía señal, como si el mundo estuviera cortando mi comunicación. La figura desapareció rápido, dejando un frío que atravesó mi cuerpo y se quedó pegado a mi piel. No le conté a nadie lo que vi esa noche. No quería parecer loco ni que pensaran que inventaba cosas. Solo yo sabía lo que estaba pasando, y eso era lo que más me asustaba. Estaba atrapado en algo que no entendía, algo que parecía haber venido de la nada, y ahora dominaba mi vida por completo. Empecé a notar que algunas personas que pasaban por la esquina me miraban raro, con una mezcla de pena y miedo. Era como si supieran algo que yo no, o que ya estuviera condenado. Eso solo aumentó mi aislamiento porque no tenía con quién compartirlo, nadie que me ayudara a escapar. Una tarde, mientras pasaba por la esquina, sentí un frío tan intenso que tuve que detenerme. El banco estaba allí, vacío, pero sabía que me esperaba. Por un momento pensé en sentarme, intentar entender, enfrentar el miedo de frente. Pero algo dentro de mí me detuvo y seguí caminando, aunque mi cuerpo temblaba. Comencé a preguntarme si la historia del viejo no era una advertencia, una puerta hacia algo que aún no entendía. Quizás ser el próximo significaba un cambio, una transformación inevitable, pero no quería eso. Quería recuperar mi vida, quería despertar un día sin sentir ese peso en el pecho, esa sombra siguiéndome. Y entonces, una mañana como tantas otras, desperté y me di cuenta de que el banco estaba vacío de nuevo. No estaba el viejo, ni nadie sentado, ni sombras ni presencias, solo la acera silenciosa y el sol de la mañana iluminando todo. Me quedé parado, sin saber si eso era un alivio o el comienzo de algo peor. Desde entonces, no sé bien qué me pasó. Sigo pasando por la esquina, pero ahora soy yo quien se queda allí, sentado en ese banco que ya no existe. A veces miro la calle vacía y siento esa misma mirada vacía que vi en el viejo. No sé si estoy esperando algo o si alguien me está esperando a mí. Solo sé que, de alguna forma, me convertí en parte de esa historia que nadie cuenta. Y sinceramente, no sé si quiero salir de ella. Vivo en San Luis Potosí desde hace algunos años. El barrio donde estoy no es exactamente tranquilo, pero es lo que se puede pagar compartiendo el alquiler con una amiga. La casa es pequeña, solo 2 cuartos y un baño estrecho, pero nos arreglamos. Siempre me han gustado mucho los animales, sobre todo los callejeros. Me dan ganas de llevarme todos a casa, pero lamentablemente no se puede. No hay espacio ni dinero para tanto. Así que hago lo que puedo. Compro croquetas y, cuando vuelvo del trabajo o salgo por la tarde, dejo un poco de comida y agua en las esquinas donde sé que hay algún gatito o perrito. Hay un callejón detrás del mercado que siempre me parte el alma. Suelen haber unos 2 o 3 gatos flacos que corren cuando me ven, pero siempre se comen lo que dejo. Empecé a ir casi todos los días y poco a poco dejaron de huir.
Ya hasta reconozco a algunos, como uno negrito que tiene una oreja rota y otro gris que cojea un poco. Pero una de esas noches fue un perro el que me llamó la atención. Apareció de la nada, parado en la sombra entre dos postes fundidos. Estaba muy delgado, sucio, y la forma en que me miraba era rara, como si ya me conociera. Me asusté la primera vez. Pensé que podía ser un perro bravo o enfermo, pero solo me observaba. Me quedé parada, sin saber muy bien qué hacer, hasta que agarré un puñado de croquetas y las lancé despacio cerca de él. Se acercó con mucho cuidado, como si tuviera miedo hasta de su sombra. Se comió todo rápido. Luego me miró otra vez y se fue, caminando despacito por el callejón hasta desaparecer. Volví a casa con una sensación extraña. No era exactamente miedo, pero sí una especie de inquietud, como si hubiera visto algo que no entendía del todo. A la noche siguiente llevé un poco más de comida, y ahí estaba otra vez, mismo lugar, misma postura, casi como si me estuviera esperando. Con el tiempo me fui acostumbrando a él. Llegaba, comía en silencio y se iba. Nunca ladró, nunca movió la cola, ni parecía tener miedo de mí. Tampoco intentaba acercarse demasiado. Era como si solo aceptara ese momento y luego siguiera su camino. Empecé a llamarlo Negrito, por el pelo oscuro. Pero no parecía realmente un nombre para un perro. Solo era lo primero que se me ocurría. Después de unos días, agarré la costumbre de hablarle mientras comía. Cosas simples, tipo, hola, negrito, ¿tienes hambre, verdad? O, hoy el día estuvo pesado, ¿sabes? Y era extraño, pero parecía que me escuchaba. No reaccionaba como un perro común, no movía las orejas ni hacía ruido, pero se quedaba mirándome como si entendiera todo. Y yo, no sé por qué, me sentía cada vez más conectada con ese animal. Empecé a pensar cómo sería si lo llevara a casa. Tal vez mi amiga se quejaría, pero yo encontraría la forma, parecía tan solo. Una noche llovió fuerte, casi no salí, pero la preocupación por él pudo más. Fui al callejón con paraguas y todo, con un poco de comida en un bote viejo. Cuando llegué, no estaba. Esperé un poco, me metí bajo un alero, pasaron unos 10 minutos y nada. Ya me estaba por ir cuando vi una sombra viniendo desde el fondo del callejón. Era él, mojado, temblando, con los ojos aún más hundidos que antes. Cuando me vio, se detuvo un segundo y luego se acercó despacio. Me agaché, puse el bote en el suelo y comió todo en silencio, como siempre. Esa noche no se fue enseguida. Se quedó ahí, parado frente a mí, mirándome. La lluvia caía fina y la luz del poste parpadeaba un poco. Sentí un escalofrío raro, no por el frío, sino algo en esa mirada me dio miedo. Y fue la primera vez que sentí eso con él. Aún así, le dije en voz baja, ¿quieres venir conmigo esta noche? No respondió, claro. Solo giró la cabeza despacio y caminó hacia la oscuridad del callejón. Me quedé ahí parada, mirando, hasta que su silueta desapareció. Al llegar a casa, mi amiga dijo que me veía pálida. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en él. Pasé el día un poco distraída en el trabajo, preguntándome dónde habría dormido, si se había podido refugiar de la lluvia. Cuando cayó la noche, fui directo al callejón. Ahí estaba, sentado, como siempre. Pero algo estaba diferente. Su forma de moverse era más fluida. No sé cómo explicarlo. No era como un perro normal caminando. Era casi como si se deslizara. Pensé que estaba cansada, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero aún así, el corazón se me aceleró cuando me miró. Esta vez, sus ojos parecían humanos. Eso sí me asustó de verdad. Le dejé la comida, pero me quedé un poco alejada. Comió y, una vez más, se quedó mirándome después, como si esperara algo. Di un paso hacia atrás y él no se movió. Me quedé ahí un rato,
sin saber qué hacer, hasta que escuché un ruido del otro lado del callejón, como si alguien hubiera pateado una lata. Miré rápido, pero no vi a nadie. Cuando volví la vista hacia él, ya no estaba. No oí pasos, no vi hacia dónde se fue, simplemente había desaparecido. Volví a casa con el estómago revuelto. Esa noche soñé con él. En el sueño, estaba en el mismo callejón, solo que vacío y demasiado silencioso. La luz de los postes era más intensa, y en el lugar donde él siempre se ponía, había una mujer. De espaldas, cabello largo, oscuro, enmarañado. Se giró despacio, y justo antes de que pudiera ver su cara, me desperté empapada en sudor. El corazón me latía con fuerza y me quedé un rato sentada en la cama, intentando convencerme de que solo había sido un sueño, pero no se sentía como uno cualquiera. Había una sensación pegada a mí, como si eso hubiera pasado de verdad en algún nivel. Al día siguiente, la verdad es que dudé antes de ir al callejón. Pasé la tarde pensando si no era mejor dejar la comida en un rinconcito e irme sin esperar. Pero cuando llegué, él ya estaba ahí, y esta vez parecía distinto, estaba más limpio. El pelo, que antes era enredado y sucio, ahora se veía más parejo. Seguía flaco, seguía callado, pero había algo en ese perro que parecía más firme, como si estuviera cambiando frente a mis ojos. Me quedé unos segundos sin moverme, intentando entender. Después respiré hondo, dejé la comida y me alejé despacio. Mientras comía, volvió esa sensación fea. Era como si algo invisible también me estuviera observando. Miré los edificios alrededor, las ventanas oscuras, las sombras entre los portones. Nada, solo él y yo, como siempre, pero el frío en la nuca no se iba, y para colmo, cuando terminó de comer, dio 2 pasos hacia mí, por primera vez, y se detuvo. La manera en que lo hizo fue muy tranquila, pero no parecía normal. Sentí la garganta seca, le dije buenas noches y me di la vuelta rápido. No corrí, pero estuve cerca. Me desperté en medio de la madrugada con un ruido extraño en la ventana. Era un rasguño suave, como si alguien pasara una uña por el vidrio, muy despacio. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte, y me quedé escuchando. Duró unos 15 segundos, luego se detuvo. Mi amiga dormía en el cuarto de al lado y parecía no haber oído nada. Fui hasta la ventana y miré, pero solo vi la calle vacía, iluminada por un poste lejano. Volví a la cama, pero no pude dormir bien. La imagen de la mujer del sueño seguía muy viva en mi cabeza. Algo me decía que era el mismo ser. Al día siguiente, en el trabajo, comenté por encima con una compañera que a veces veía un perro cerca de mi casa. Ella, sin que yo diera muchos detalles, preguntó si era negro y flaco, con ojos raros. Me quedé helada. Le pregunté si lo había visto. Dijo que sí, hacía un tiempo, por la zona del mercado. Que también había intentado darle de comer unos días, pero un día simplemente desapareció. Y lo más raro fue que la última vez que lo vio, creyó ver a una mujer corriendo detrás de él, de la nada. Se me puso la piel chinita, dijo. Yo solo asentí con la cabeza. Eso me dejó mal. No le conté nada a nadie más. Pero ahora, al volver a casa, empecé a prestar más atención a mi alrededor. Trataba de ver si alguien me seguía, si había algo distinto en la calle. A veces creía ver sombras moviéndose donde no debían. A veces creía escuchar pasos suaves detrás de mí. Pero cada vez que miraba, no había nada. Empecé a llevar un diente de ajo en el bolsillo. No sé por qué. Algo que escuché de mi abuela cuando era niña. Ella decía que, para lo que no es bicho, el ajo molesta. Esa noche, cuando fui al callejón, él estaba otra vez en el mismo lugar. Pero había algo aún más raro ahora. Estaba de pie, parado, mirándome de frente,
y no se movió cuando me acerqué. Era como si estuviera esperando algo. Dejé la comida en el suelo, pero él no se movió, solo se quedó mirándome. Me acerqué un poco más, despacio, preguntando bajito si estaba bien. Nada, ni un paso, ni una reacción, solo esa mirada fija. Cuando estaba a unos 2 metros de él, dio un paso hacia atrás, y fue ahí cuando pasó. La luz del poste titiló, y por un segundo todo quedó medio oscuro. Y en ese momento, lo juro por todo, lo vi. Donde estaba el perro, por un instante, había algo más. Era como si su forma temblara, se distorsionara. Vi una silueta más alta, con brazos largos, un cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Fue cosa de un segundo, tal vez menos. Cuando la luz volvió, el perro estaba ahí de nuevo, quieto, pero yo lo vi. Estoy segura de lo que vi. Me quedé paralizada. El aire se volvió pesado, la cabeza me dio vueltas. Y él, o eso, se giró y desapareció en la oscuridad. Volví a casa medio mareada. Mi amiga me preguntó si había tomado algo. Le dije que no, que solo estaba cansada. Me fui directo a la ducha, intentando convencerme de que solo había sido un juego de luces, cansancio, sugestión. Pero en el fondo sabía que no era eso. Algo en ese perro, o lo que fuera, no era normal. Pasé la noche en vela. Escuchaba cada crujido de la casa, cada carro que pasaba en la calle, como si fueran una señal. Tenía miedo de mirar por la ventana, y tenía miedo de cerrar los ojos, porque sabía que volvería a soñarlo. Y lo soñé. En el sueño, estaba otra vez en el callejón, pero esta vez llovía fuerte. El agua golpeaba el suelo y hacía un ruido tan alto que casi no se podía pensar. Al fondo del callejón, la figura estaba ahí. Primero como el perro, encogido, mojado. Luego, delante de mis ojos, empezó a estirarse, a cambiar. Las patas se alargaban, los hombros subían, todo el cuerpo se transformaba en algo humano. Cuando se giró, vi su rostro. No era aterrador como en las películas, era el rostro de una mujer común. Pero los ojos eran exactamente los mismos del perro. Me desperté gritando. Mi amiga entró corriendo al cuarto, preocupada. Preguntó qué pasaba. Inventé una excusa cualquiera. Dije que había soñado con mi mamá, que ya falleció. No quería contar el verdadero motivo. Yo misma apenas podía creerlo. Pero después de ese día, empecé a evitar el callejón. Pasé 2 días sin ir. Me sentía culpable, sí, pero el miedo era más fuerte. Aún así, todas las noches sentía como si algo me llamara de vuelta. Un peso en el pecho, como si hubiera dejado algo sin cerrar. Y esa imagen de ella no salía de mi cabeza. La tercera noche, me armé de valor y regresé. Llevaba la comida en una bolsa y el corazón latiéndome en el cuello. Llegué al callejón y estaba vacío, ni rastro de él. Me quedé unos minutos parada, esperando, sin saber si quería que apareciera o no. No apareció. Dejé la comida en el suelo y me fui. Esa noche dormí mal de nuevo, pero no soñé con él. Me levanté sintiendo que algo se había roto, como si hubiera terminado una etapa. No sé explicarlo, era como una calma falsa, como cuando se va la tormenta, pero sabes que va a volver. Pasaron unos días sin señales, hasta que un vecino me preguntó si yo era la que alimentaba a ese perro negro. Le dije que sí, y me contó que lo había visto frente a su casa la noche anterior, pero que no ladraba, ni se movía, solo estaba parado mirando hacia su puerta. Me lo contó con una cara extraña, como si no supiera si lo había imaginado o no. Le pregunté si había hecho algo. Dijo que no, que simplemente cerró la puerta, y al rato, cuando volvió a mirar, ya no estaba. Me agradeció por alimentarlo, pero lo hizo con un tono raro, como si no supiera si era algo bueno o malo. A la noche siguiente fui al callejón con más miedo que ganas.
Caminé lento, mirando cada sombra. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Esta vez no se movió ni un centímetro, pero no me miraba. Tenía la cabeza baja, como si esperara algo. Me acerqué despacio, como siempre, y puse la comida. No levantó la cabeza, y entonces escuché algo. Una voz, muy bajita, como un susurro. No venía de él, venía del callejón mismo. No pude entender qué decía, pero era una voz de mujer, apagada, como si saliera de un lugar muy profundo. Me fui rápido, casi corriendo. Esa noche volví a soñar. Era el mismo lugar, pero esta vez yo no estaba sola. En el sueño, él o ella hablaba. Me decía que no tenía a dónde ir, que estaba atrapada, que me necesitaba. Pero su voz no salía por la boca del perro, salía de todas partes, como si el callejón entero hablara. Me desperté llorando, sin saber por qué. La sensación era de pérdida, como si algo muy triste hubiera pasado y yo no pudiera hacer nada. El resto del día lo pasé con el estómago revuelto y una angustia que no se iba. Intenté dejar de pensar en todo, hacer mi rutina, enfocarme en el trabajo, pero fue imposible. Todo me parecía conectado a eso. Los gatos que venían a la puerta ya no aparecían. La calle se sentía más vacía. Mis plantas comenzaron a secarse sin motivo. No quería contarle a mi amiga nada, pero ella empezó a notar que yo estaba rara. Me preguntó si estaba enferma, si tenía problemas en el trabajo. Le dije que no, que solo estaba cansada, pero en el fondo yo sabía que era otra cosa. Algo se me había pegado, como una sombra que me seguía a todas partes. Un día, al salir de casa, encontré algo en la puerta. Era una bolsita de tela, amarrada con un hilo rojo. Dentro había pelo negro, como de animal, y una ramita seca. No entendí qué era. Pensé en brujería, pero no me atreví a tocarla mucho. La envolví en una bolsa y la tiré lejos. Desde entonces, los sueños se hicieron más frecuentes, cada uno más vívido, más claro. Ella ya no pedía ayuda, ahora me reclamaba. Me decía que la había dejado sola, que yo había prometido, que no podía irme. Una madrugada, después de uno de esos sueños, me levanté con los pies llenos de tierra, como si hubiera caminado descalza por la calle. Revisé la puerta, estaba cerrada. Mi amiga seguía dormida. No supe qué pensar. Me bañé llorando. Ya no sabía qué era real y qué no. Sentía que poco a poco me estaba despegando del mundo, como si algo me arrastrara hacia ese callejón, hacia ella. Todo lo demás parecía más borroso, más lejano. Y lo peor es que una parte de mí no quería resistirse, como si hubiera algo familiar en todo eso. Una noche, finalmente, fui con la idea de hablar, de frente. Llegué al callejón y me quedé parada, sin avanzar. La figura ya no era un perro, era una mujer, claramente, alta, delgada, con el pelo cayéndole por la cara. No se movía, no hablaba, solo me miraba. Sentí que el cuerpo me temblaba. Quise correr, pero no pude. Ella levantó la mano y apuntó hacia mí. No hizo nada más. Me di la vuelta como pude y me fui sin mirar atrás. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me sentía acechada, como si me observaran desde cada espejo, desde cada sombra. Intenté contarle a un sacerdote. Me escuchó con respeto, pero supe que no me creyó. Me dijo que rezara, que me mantuviera cerca de la luz. Me dio un pequeño rosario. Desde entonces lo llevo conmigo, y aunque no ha vuelto a aparecer, sé que sigue ahí, en algún rincón de San Luis Potosí. A veces paso cerca del callejón y siento el aire más frío. A veces escucho un ladrido que nadie más oye, y por las noches aún sueño con ella. No sé qué quiere, pero siento que algún día va a volver. A veces me pregunto si todo fue mi imaginación, si de tanto querer ayudar a los animales de la calle terminé proyectando cosas que no existen. Pero hay detalles que no me dejan soltarlo. El olor en el callejón,
Esa mezcla entre humedad y algo viejo, como flores secas, el sonido de los pasos cuando no había nadie más, la sensación de estar acompañada incluso cuando estaba sola. Son cosas difíciles de explicar, pero que se sienten muy reales. No sé si estoy sugestionada o si realmente toqué algo que no debía. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vi una figura conocida entre la gente. No era el perro, ni la mujer, pero sí alguien que me observaba con demasiada intensidad. Era una señora mayor, sentada en una banca. Cuando pasé cerca, me dijo en voz baja: «Tú abriste la puerta». Me detuve, confundida, y le pregunté qué quería decir con eso. Ella solo repitió: «Una vez abierta, no siempre se puede cerrar». Me dio miedo, pero también rabia. ¿Cómo podía ella saber algo? Me fui sin responder. Esa frase me persiguió durante días. Una vez abierta, no siempre se puede cerrar. Me hizo pensar en todo lo que había hecho. ¿Acaso había hecho un tipo de pacto sin saberlo? El simple acto de alimentar a ese ser fue una especie de permiso. No quiero creer en esas cosas, pero hay momentos en que todo encaja de un modo demasiado preciso, como si hubiera una lógica secreta detrás de todo lo que pasó. Algo que no entiendo, pero que me afecta de todas formas. Con el tiempo, aprendí a convivir con la incertidumbre. Dejé de ir al callejón, cambié de ruta, hasta me mudé con mi amiga a otra colonia. Todo para sentirme un poco más lejos de eso. Pero nunca me fui del todo. Hay noches en que vuelvo a soñar con ella. Otras, simplemente siento su presencia cerca, ya no con miedo, sino con una especie de resignación, como si ya formara parte de mí, como si llevara algo de ella dentro desde aquella primera vez que le di de comer. No volví a ver su figura tan clara como aquella vez en el callejón, pero de vez en cuando aparecen reflejos, en ventanas, en los bordes de mi visión. Siempre inmóvil, siempre observando, nunca agresiva, pero tampoco en paz, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. O tal vez solo recordándome que ella sigue ahí, que no fue una alucinación, que no fue una fase, que fue real y que, de algún modo, sigue siéndolo. A veces me pregunto si otras personas han vivido algo similar. Si en algún rincón de la ciudad hay otros que también vieron cosas que no pueden explicar. Nunca hablo de esto con nadie, más allá de esta confesión, porque sé que suena loco, y porque tengo miedo de que al hablar más, la esté llamando otra vez. Pero no puedo evitar escribirlo. Parte de mí necesita dejar constancia, como si eso me ayudara a entender, o al menos a no sentirme tan sola con esto. Mi amiga, aunque nunca supo todo, llegó a decirme un día que yo ya no era la misma. Y tenía razón, cambié. No sé si para bien o para mal, pero hay una parte de mí que ya no confía en la normalidad de las cosas. Ahora, cada esquina, cada sombra, cada mirada prolongada me hace pensar 2 veces. No me considero paranoica, pero sí más atenta. Aprendí que lo extraño no siempre avisa. A veces aparece como un perro flaco pidiendo comida. Ya no alimento animales en la calle. Me parte el corazón, pero no puedo. El simple gesto me recuerda todo, me provoca ansiedad. A veces me acerco, les dejo algo a distancia, pero no los miro mucho. No quiero repetir lo que pasó. No sé si era ella quien me buscaba desde el inicio o si fui yo quien la atrajo. Pero aprendí que hay límites que uno cruza sin saber. Y una vez del otro lado, no siempre se puede volver. Hoy solo quiero vivir tranquila, pero sé que la tranquilidad nunca es completa. Siempre hay un silencio que parece contener algo más, un movimiento que no debería estar ahí. Y cuando me siento demasiado en paz, recuerdo aquel momento en que la vi transformarse. Fue real, lo sé en el fondo, lo sé porque no fue un miedo cualquiera. Fue un miedo que se instaló como una raíz, y esas cosas no se van tan fácilmente. Tal vez algún día todo esto tenga sentido, tal vez no. No espero respuestas ya, solo trato de vivir con las preguntas.
Y si alguna noche vuelvo a verla, espero al menos tener el coraje de no correr, no para enfrentarla, sino para mirarla de frente y aceptar que hay cosas que simplemente no se explican. Porque a veces lo que parece más humano no lo es, y lo que creemos que entendemos apenas es la superficie de algo mucho más profundo. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre fui una persona con los pies en la tierra. Nada de creer en historias de fantasmas o cosas por el estilo. Vivo en San Luis Potosí, en una casa sencilla que comparto con mi esposa. La rutina siempre fue normal. Trabajo durante el día, regreso a casa, ceno, veo algo en la tele y me voy a dormir. Nada raro, hasta esa noche. Era un miércoles cualquiera. Lo recuerdo bien porque al día siguiente tenía una reunión temprano. Ya casi estaba dormido cuando, por alguna razón, me levanté a beber agua. El pasillo que conecta la sala con los cuartos es angosto y tiene una pared clara, donde a veces puedo ver mi propio reflejo si la luz pega justo. Fue en ese pasillo donde vi la sombra. No era cualquier sombra, parecía la silueta de una persona, pero algo en ella no encajaba. Estaba parada en la pared, medio deformada, como si estuviera de perfil, pero sin detalles, completamente negra y sin contornos definidos. Me quedé paralizado, todo el cuerpo rígido, ni siquiera respiré bien. La sombra no tenía una fuente aparente. No venía de alguien real, porque en el pasillo no hay ninguna puerta abierta, ni ventana, ni luz que pudiera formar esa silueta. Lo más extraño, después de unos segundos, simplemente se deslizó por la pared, atravesándola como si pasara por una puerta invisible. Traté de parpadear para ver si era un truco de la luz, un reflejo raro, pero no. Esa sombra desapareció al otro lado de la pared, donde no hay nada, solo el cuarto de mi esposa. Sabía que no era posible que alguien atravesara una pared. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Volví al cuarto, sin poder dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando si eso había sido real o solo lo imaginé. La sensación de frío en la espalda no me dejó en paz. A la mañana siguiente, le conté a mi esposa, pero ella pensó que estaba demasiado cansado, queriendo inventar una historia. Desde esa noche, cada vez que paso por el pasillo siento un escalofrío frío. No es miedo, es una sensación rara que me hace mirar rápido a las esquinas, aunque no haya nada. Traté de explicarme que solo era mi mente jugando trucos, pero la sensación es tan fuerte que parece que algo está ahí, observando. Empecé a prestar atención a pequeños detalles, como si algo pudiera darme pistas. Me di cuenta que a veces, en la noche, siento un olor raro, algo húmedo, que no tiene fuente aparente. Y a veces escucho un susurro, casi imperceptible, que desaparece cuando intento enfocarme. Por un tiempo, pensé que me estaba volviendo loco, pero hablé con algunos vecinos y descubrí que otros habitantes de la vieja casa donde vivo ya habían sentido cosas raras en ese pasillo. Nadie habla mucho de eso. Parece un secreto silencioso que cada uno guarda para no parecer loco. Eso me dejó aún más inquieto. ¿Será algo relacionado con la casa? ¿Algo que quedó ahí, atrapado en el tiempo? ¿O que simplemente eligió ese pasillo para aparecer? No sé explicar, pero algo es seguro. Esa sombra no fue solo un reflejo, fue algo real. Algo que también me vio a mí. En los días siguientes, traté de evitar pasar por el pasillo en la noche, pero no es fácil cuando es el camino hacia el cuarto. Pensé si debería cambiar algo en la casa, cambiar las bombillas o incluso poner una luz más fuerte para intentar alejar eso. Pero, en el fondo, sabía que no serviría de nada. Una noche, decidí quedarme despierto en el pasillo, solo para ver si algo volvía a suceder. Me apoyé contra la pared con el celular en la mano, intentando grabar algún movimiento o luz extraña. Pasé más de una hora así, pero nada apareció. El silencio era más pesado de lo que imaginaba.
Sin embargo, cuando ya estaba a punto de rendirme, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Fue entonces que vi, en la esquina de la pared, una sombra pequeña, como una mancha que se movía lentamente. Mis ojos ardían de tanto esfuerzo para enfocar, pero cuando intenté apuntar la cámara, desapareció. Me asusté tanto que casi dejé caer el celular. En ese momento, sentí un apretón en el pecho, una angustia que parecía querer empujarme lejos de ahí. Corrí al cuarto y me encerré, intentando entender lo que me estaba pasando. No soy de asustarme fácil, pero eso me afectó. Al día siguiente, no pude contarle a nadie lo que había visto por miedo a parecer loco. Solo intenté racionalizarlo. ¿Podría ser alguna ilusión causada por el cansancio? Pero si así fuera, ¿por qué el escalofrío, el miedo y la sensación de algo muy real? En los días siguientes, noté que mi mente siempre volvía a ese pasillo. Intenté ocuparme para olvidarlo, pero era inútil. La sensación de ser observado, el frío que me atrapaba de repente, me ponían inquieto. Empecé a dormir mal, despertándome varias veces en la madrugada. Fue entonces cuando empecé a anotar lo que pasaba. Las horas en que sentía ese frío, los sonidos raros que escuchaba, el olor húmedo que aparecía sin explicación. Quería encontrar un patrón, algo que tuviera sentido, pero solo noté que ocurría casi siempre entre la medianoche y la 1 de la mañana. Un día, casi por casualidad, noté que esa sensación aumentaba después de ver televisión en el cuarto, sobre todo cuando eran programas de historias antiguas o eventos extraños. No sé si tiene relación, pero me pareció curioso. Tal vez mi mente estaba trabajando en mi contra, creando esas sensaciones. Una noche, mi esposa estaba conmigo y vio algo también. Me dijo que, mientras yo estaba en el baño, escuchó un ruido en el pasillo, algo como pasos suaves y rápidos. Cuando fue a ver, no encontró nada, pero sintió un frío extraño, igual al que yo sentía. Me sorprendió porque nunca le había contado todo lo que estaba pasando. Eso me hizo pensar que quizá no era solo cosa de mi cabeza. Si mi esposa también sentía algo, entonces había algo en ese pasillo, algo que no podía ignorarse. La duda pasó a ser si eso era peligroso o solo una presencia extraña y silenciosa que estaba ahí, invisible pero real. Empecé a investigar experiencias similares en casas antiguas, especialmente aquí en San Luis Potosí. Descubrí que muchas personas reportan sensaciones extrañas, sombras que aparecen, olores y sonidos inexplicables. Nada exagerado, solo cosas que hacen que el ambiente se sienta pesado, incómodo. Eso me hizo sentir menos solo, pero no menos asustado. También busqué ayuda en internet, en foros y grupos donde la gente habla de cosas paranormales. Algunas recomendaciones hablaban de usar sal, cristales o incluso rezos para alejar energías negativas. Me pareció todo un poco raro, pero probé poner un poco de sal en las esquinas del pasillo, solo para ver si algo cambiaba. La primera noche después de eso, no sentí ese escalofrío habitual. Fue un alivio tan grande que casi me hizo creer que la idea había funcionado. Pero al segundo día, todo volvió a la normalidad. El frío, la sensación de ser observado, los sonidos y el olor extraño. Parecía que nada podía realmente alejar eso. En casa, mi esposa empezó a preocuparse por mi estado. Estaba más nervioso, cansado y a veces distraído, como si siempre pensara en algo que no podía explicar. Ella sugirió que fuera a ver a un médico para hablar, pero yo no creía que fuera solo psicológico. Una noche, casi sin esperanzas, decidí poner una cámara oculta en el pasillo. Quería, de una vez por todas, grabar algo concreto para mostrarle a alguien. Puse el aparato en una repisa, configuré para grabar durante la madrugada y me fui a dormir con la sensación de que esa podía ser mi última oportunidad. Al día siguiente, revisando las imágenes, no encontré nada anormal.
Solo movimientos normales en la casa, el gato pasando por el pasillo, la luz de la calle entrando por la ventana del fondo. Me sentí frustrado, pensando que quizá todo era imaginación mía, algo que mi mente creaba para explicar el miedo. Pero el miedo seguía ahí, latente. Aunque no tuviera pruebas, sabía que no estaba solo en el pasillo. Era como si esa sombra tuviera voluntad propia, apareciendo solo cuando quería, desapareciendo demasiado rápido para ser capturada por una cámara o explicada por la lógica. Poco a poco, empecé a cambiar mi comportamiento en casa. Evitaba pasar solo por el pasillo en la noche, evitaba mirar directamente a la pared y hasta intentaba mantener la luz del cuarto encendida el mayor tiempo posible. No sé por qué, pero eso me hacía sentir un poco más seguro, aunque no explicaba nada. Un día, llegué a casa más tarde de lo normal, cansado del trabajo, y no presté atención al pasillo. Al pasar, sentí ese escalofrío frío subir por mi espalda. Miré rápido hacia la pared y vi un movimiento sutil, como si una sombra estuviera ahí de nuevo, solo que más rápida y difícil de percibir. Eso fue suficiente para acelerar mi paso y cerrar la puerta del cuarto con fuerza. En ese momento entendí que, por más que quisiera negar, esa presencia en el pasillo era real, y que quizá estaba jugando con algo que no debía. En los días siguientes, la tensión solo aumentó. Empecé a evitar el pasillo lo más posible, hasta dejaba las luces encendidas en casa durante el día para no estar solo en ese espacio. Mi esposa también notó que estaba más tenso, y la casa parecía tener un peso diferente, más fría, más silenciosa. Una tarde decidí hablar con un vecino mayor que ha vivido en la calle por décadas. Es un hombre callado, pero ya había escuchado algunas historias que contó sobre la casa y el barrio. Le pregunté si alguna vez había sentido algo raro, si sabía alguna historia relacionada con la zona. Me miró por un momento, pensativo, y luego dijo que había oído hablar de sucesos extraños en casas antiguas por ahí. Contó que una de las antiguas residentes desapareció sin explicación y que algunas personas dicen que la casa todavía guarda parte de esa presencia, como una sombra atrapada en el tiempo. Eso me dejó aún más inquieto, pero también me dio una especie de confirmación que necesitaba. Si otras personas ya sentían o habían oído hablar de eso, no era solo locura mía. Tal vez esa sombra en el pasillo era el eco de algo del pasado, algo que nunca se resolvió. Esa noche, aunque tenía miedo, decidí enfrentar la situación. Fui al pasillo, encendí las luces y me quedé parado allí mirando la pared donde todo sucedió. Quería entender, quería ver si esa sombra volvería, si podía establecer algún tipo de contacto. El silencio era pesado, casi asfixiante. No pasó nada en los primeros minutos, pero seguí allí, respirando despacio, intentando calmarme. Entonces, lentamente, noté un movimiento en la pared, una leve ondulación, como si la sombra intentara formarse pero no pudiera del todo. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Por un instante, la sombra se proyectó un poco más, como queriendo mostrar algo, pero antes de que pudiera entender, desapareció de nuevo, atravesando la pared como si fuera humo. Me quedé allí temblando, tratando de controlar lo que sentía. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí una tristeza profunda emanando de esa presencia, algo que no era malo, pero que estaba atrapado y angustiado. Parecía un pedido silencioso de ayuda. Después de eso, algo cambió en mí. Seguí evitando el pasillo, pero empecé a verlo con más respeto, como si fuera parte de la historia de la casa que no podía ignorar. Pensé en qué podría hacer para ayudar, para aliviar esa presencia. Hasta hoy, no sé qué era esa sombra ni qué quería. Solo sé que cuando paso por el pasillo, el escalofrío sigue apareciendo, y ese frío en la espalda me recuerda que, quizás, algunas cosas no se pueden explicar,
solo sentir. Y yo, Miguel, sigo viviendo con ese misterio en mi día a día. Cuando mi madre falleció, tuve que regresar a su casa en San Luis Potosí para organizar algunas cosas. Era un lugar sencillo, un poco viejo, lleno de muebles que parecían tener más historias que nosotros dos juntos. Entre sus cosas, encontré un grabador antiguo, de esos que funcionan con cinta. No recuerdo haberlo visto antes, así que decidí escuchar lo que tenía grabado. La cinta estaba polvorienta y el aparato hacía un ruido extraño al encender, pero logré hacer que la cinta corriera. El sonido que salió me heló la sangre. Era mi voz, clara y nerviosa, diciendo: «Por favor, no dejes que él entre de nuevo». Me quedé con la boca seca. Nunca había grabado eso, ni sabía que tenía una cinta con mi voz ahí. Traté de recordar cuándo podría haberlo hecho, pero no me vino nada a la mente. La sensación era como si alguien hubiera tomado un pedazo de mí y lo hubiera puesto ahí, escondido, esperando que lo descubriera. Volví a la ciudad y esa noche no pude dormir. La frase sonaba una y otra vez en mi cabeza. Pensé que podría ser una broma. Tal vez la cinta fue grabada por otra persona e imitó mi voz, pero no, era idéntica, mi entonación, mi forma de hablar. Me preguntaba quién sería él y por qué alguien pedía que no lo dejaran entrar. En los días siguientes, empecé a notar pequeños detalles extraños en la casa de mi madre. Puertas que parecían cerrarse solas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, el silencio de repente cortado por ruidos que no lograba identificar. Se lo conté a algunos amigos y me dijeron que no pensara tonterías, que la casa estaba vieja y cualquier cosa podía pasar. Pero yo sentía que había algo más ahí. Una tarde decidí buscar más entre las cosas de ella, buscando alguna pista. Encontré un diario con páginas amarillentas donde hablaba de cosas que parecían pesadillas, miedo a que alguien entrara sin ser visto. Mencionaba a un él, pero nunca explicaba quién era. No sabía si eso era real o solo miedo e imaginación, pero la coincidencia me asustó aún más. Con el tiempo entendí que el miedo de mi madre no era nuevo. Algunas vecinas recordaban ruidos extraños en la casa durante la madrugada, e incluso una dijo haber visto una figura oscura pasar por la ventana. Nunca había oído eso antes, y no sé por qué no me lo contó. Quizás tenía miedo de preocuparme, o tal vez él era algo que nadie quería enfrentar. La sensación de estar siendo observado aumentó. Empecé a sentir eso en varios lugares, no solo en su casa. Por la noche, cuando regresaba a mi propia casa, sentía que algo o alguien me seguía. Miraba atrás y no veía nada, pero la sensación persistía, como un peso en el pecho que no se iba. En una de esas noches, cuando la ansiedad me dominaba, decidí escuchar la cinta otra vez. Quería entender si había algo más en esa grabación. La frase era siempre la misma, pero esta vez, antes de ella, parecía haber un ruido raro, un susurro casi inaudible. Traté de subir el volumen, y juraría que escuché un nombre, pero no pude descifrarlo bien. Empecé a investigar sobre grabaciones antiguas y voces captadas sin explicación. Vi que muchas personas hablan de grabaciones que registran sonidos que no deberían estar ahí, mensajes que parecen venir de otro lugar. Estaba dividido entre creer o pensar que estaba paranoico. Lo cierto es que eso me afectó de una forma que no sabía cómo explicar. Pedí ayuda a un amigo que sabe de audio para analizar la cinta. Él confirmó que la voz era mía, sin duda, y que los ruidos de fondo eran naturales, sin edición ni manipulación. Eso solo aumentó mi misterio, porque si nadie la había tocado, ¿cómo llegó esa grabación hasta ahí? ¿Y quién me hizo grabar algo así con un mensaje tan angustiante? Decidí volver a la casa de mi madre, esta vez acompañado. Quería entender qué estaba pasando y buscar alguna respuesta.
Mientras revisábamos el cuarto donde ella dormía, sentí un escalofrío fuerte, como si una presencia invisible pasara junto a nosotros. Mi amigo también lo notó y se quedó en silencio, diciendo que él también sentía algo raro. Durante la visita encontramos algunos objetos viejos, pero nada que explicara quién era él. Al anochecer salí de la casa con una sensación pesada. Sentí que la historia no había terminado, que algo quedaba pendiente y que necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Desde entonces trato de seguir mi vida normal, pero la grabación, la voz, el mensaje no salen de mi cabeza. A veces parece que ese él está más cerca de lo que quisiera, como si estuviera esperando una oportunidad para entrar otra vez, y no sé si podré impedirlo. No se lo cuento a mucha gente porque sé que suena extraño, hasta medio loco. Pero juro que pasó, y que hasta hoy intento entender quién o qué es él. Si fuera solo una pesadilla de mi madre, habría encontrado paz. Pero la cinta prueba que no era solo imaginación. Ahora, cada vez que escucho esa frase en la grabación, siento un nudo en la garganta y me pregunto si algún día sabré qué pasó realmente, o si todo seguirá como un misterio sin respuesta, acechando mi vida como esa voz que nunca grabé, pero que, de alguna manera, siempre estuvo ahí.